Bien, estimados, buenas noches con todos. Bienvenidos a nuestra sesión número 7 de teoría virtual del curso Mecatrónica. Vamos a iniciar la sesión. Bueno, ya ingresando a la unidad número 4, que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver el tema de sistemas de microprocesadores. Y bueno, vamos a también hacer una pequeña simulación con PLC, que ya es la parte final del curso, ¿no? La idea es que al finalizar esta parte teórica, esta presentación, pues podamos reconocer la aplicación, ¿no?, de estos sistemas microprocesadores en el tema mecatrónico, ¿no? Sí, y bueno, entendiendo el microprocesador como este dispositivo que posiblemente ya es más o menos familiar, sí, ya que está presente prácticamente en todas las placas electrónicas, ¿no? Todas las computadoras, en todos los dispositivos, incluso de uso general, de uso masivo, ¿no? Como las laptops, ¿no? Los teléfonos celulares, ¿no? Las tablets, ¿sí? Todas tienen internamente uno de estos. Y bueno, la idea de por qué es tan importante esto es porque un microprocesador es el cerebro de una máquina, ¿no? Es quien se va a encargar de realizar todos los cálculos, ¿no? Todas las operaciones matemáticas, todo el, bueno, toda la data, manipularla para poder lograr obtener las salidas que se le exija al sistema, ¿no? Ya que al final, bueno, todo el procesamiento pues, se puede reducir a eso, ¿no? Operaciones lógicas, operaciones matemáticas, que el microprocesador se va a encargar de realizar internamente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a definir primero este sistema microprocesador como este circuito electrónico, ¿no? Porque a pesar de que nosotros vemos un cuadradito, ¿no? Una oblea de material semiconductor, internamente es un circuito, ¿no? Y lo que va a hacer va a procesar energía eléctrica, por supuesto, para que de esa forma se ejecuten comandos y los programas adecuadamente, ¿no? Es decir, información que internamente ya pueda tener, ¿no? Bueno, apoyado con otros sistemas como las memorias, ¿no? Y un ejemplo que es típico es esta CPU, ¿no? De las computadoras, ¿no? La unidad central de procesamiento. Sí, que de hecho tiene una forma similar a esta. Bueno, probablemente las marcas hoy en día más reconocidas del mercado de microprocesadores son Intel y AMD, ¿no? Siendo los modelos más conocidos, pues el Intel Core, bueno, hoy en día estamos, creo ya, está el Core creo que es el Core i9 creo que es el Core i9, ¿no? Me parece, bueno, no recuerdo bien. Yo digo que yo tengo un Core i7 acá. Me parece que hay Core i9, me parece que hay otro más que ha salido. Y bueno, el AMD, el, en AMD, los Ryzen, ¿no? Ryzen 3, 5, 7, etcétera, ¿no? En un rato vamos a hacer una comparativa. Entonces, perdón. La idea de este microprocesador es que está internamente formado por tres elementos principales, que son la unidad aritmético-lógica, que se encarga de los cálculos matemáticos, lógicos, una unidad de cálculo en coma flotante, ¿sí? La CPU, ¿sí? Que es la parte de unidad de control, y bueno, un arreglo de registros, ¿no? Que internamente utiliza para poder manejar la data. Bueno, este dispositivo mantiene las funciones, ¿no? Dentro de su propio circuito integrado, o sea, dentro de sí mismo nada más. Se encarga de activar el sistema operativo, en el caso de una computadora, así como los programas. Y típicamente va instalado con un disipador, que es una estructura pequeña de aluminio que se le va a acoplar para poder aumentar la superficie de contacto con el aire y poder favorecer la refrigeración del dispositivo, ¿no? Incluye también dos memorias que son la memoria RAM, la memoria ROM, sí, siendo la RAM la memoria de acceso aleatorio y la ROM la de solo lectura, que también se conoce como el disco duro, ¿no? Y los periféricos normalmente se incluyen en el mismo chip también, en el microprocesador. Ahora, claro, si lo comparamos con un procesador, ¿no? En el caso del procesador, más bien, las memorias y los periféricos son externos, ¿no? Y tenemos ahí la arquitectura, ¿no? Sí, la ALU, el OC, etcétera, ¿no? La unidad central de procesamiento, unidad aritmético-lógica y la unidad de control. Y bueno, los diferentes buses que los enlazan con diferentes dispositivos, ¿no? Los periféricos en este caso son dispositivos que permiten al microprocesador o al procesador interactuar, ¿no? Con otros elementos externos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las computadoras, que son los parlantes, un monitor, un teclado USB, un mouse, etcétera, ¿no? Bueno, la ventaja hoy en día de estas máquinas es que, o estos dispositivos, que son muy pequeños, son accesibles, son muy veloces, versátiles, consumen poca energía, ¿sí?
y realmente es muy utilizado, está muy optimizado para trabajar en dispositivos portátiles pequeños por su tamaño tan reducido, ¿no? Y la funcionalidad tan grande que tiene, ¿no? Ahora, en cuanto al funcionamiento, este microprocesador va a ejecutar instrucciones que internamente se le van a indicar, ¿no? Es decir, hay una serie de instrucciones que se le van a solicitar realizar al microprocesador y ese tiene que ejecutarlas lo más rápido que pueda, ¿no? Pues estamos hablando hoy en día en sistemas computacionales ya de micro o nanosegundos incluso, ¿no? Para el tiempo que demora en ejecutarse una instrucción de un microprocesador. Pero en esencia lo que va a ocurrir con un microprocesador es que el dispositivo busque en la memoria, ¿sí? La orden que se le va al microprocesador, se va a decodificar esta instrucción para la CPU para que se pueda ejecutar y luego, una vez que la CPU sabe qué es lo que debe hacer, va a ver cómo ejecutarlo, busca el operador, ejecuta, ¿sí? Ya sea una operación aritmética o lógica, según lo que se desee, y se va a almacenar el resultado en la memoria caché, ¿no? Sí, que es como una especie de RAM, digámoslo así, ¿no? Y bueno, tenemos dos clasificaciones para las instrucciones que maneja un microprocesador, que son estas dos, ¿no? La SSE, ¿sí? Que son, bueno, y la SS de distintos tipos, ¿no? Como vemos aquí en la imagen. Ahora, en cuanto al tema de núcleos, otra cosa importante es que normalmente va entre 4 y 12, pero es una referencia de qué tan rápido va a ser el microprocesador, ¿no? Ejecuta normalmente ciclos de procesamiento de forma independiente, ¿no? En 4 partes, es decir, primero la lectura, luego la decodificación, luego la ejecución y la escritura, tal como lo hemos visto hace un rato, ¿no? Ahora, en cuanto a otros aspectos importantes del microprocesador, tenemos que el voltaje que maneja típicamente es superior a 12 voltios. Eso pues debería venir de la fuente de alimentación de una computadora, por lo cual deberíamos no escatimar jamás en una buena fuente, un buen sistema de aterramiento para esa energía, para que al microprocesador le llegue lo que debería ser, ¿no? Sí, de no ser así, pues como se indica acá, ¿no? Se podría alterar el funcionamiento regulador. Es decir, internamente estos dispositivos tienen ya un sistema que se encargue de limitar la corriente continua a los 12 voltios deseados. Y bueno, si es que no fuera así, pues puede haber problemas, ¿no? Ahora también se tiene una memoria que es la memoria caché, se tiene 4 niveles, ¿sí? Y que almacenan diferentes tipos de información, ¿no? Es decir, según qué tan frecuentemente requiere cierta información, pues ahí se ejecuta esta clasificación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La L1 es 64 kilobytes por núcleo, ¿no? Y la velocidad de 1100 gigabits por segundo, que es bastante. Ahora, otra cosa importante en cuanto a los gráficos, ¿sí? Es que, bueno, normalmente un microprocesador ya incluye lo necesario para poder reproducir gráficos con la máxima calidad, ¿no? El mismo chip. Sin embargo, se suele hablar de una tarjeta que es la tarjeta dedicada, ¿no? Sí, ya que lo que sucede es que una tarjeta integrada ya la CPU y la tarjeta gráfica comparten la misma RAM, ¿sí? Entonces podemos tener ahí alguna limitación en cuanto al desempeño, ¿no? Sin embargo, bueno, y de hecho son menos potentes normalmente que unas GPU dedicadas, ¿no? Es decir, para aplicaciones de gaming o aplicaciones de diseño 3D o renderizado de videos en 3D o programas de repente como, no sé, lo que utilizan, por ejemplo, los arquitectos para renderizar imágenes en 3D, sí, o de repente los que trabajan en audio y video de alta calidad profesional, pues también maneja bastante procesamiento gráfico, ¿no? Incluso el diseño 3D, ¿no? Que se maneja en SolidWorks también es medio pesadito. Entonces ya con una tarjeta dedicada es mucho más viable pensar en todas esas cosas, ¿no? Que hoy en día, pues realmente para lo que hace es totalmente accesible, ¿no? Ahora, hay otro dispositivo que también se asemeja en algunas cosas al microprocesador, que tiene algunas otras ventajas que también vamos a mencionar, que es el microcontrolador, ¿no? Mientras que se dice que un microprocesador es el corazón del sistema informático, o sea, de una CPU, de una compu, por ejemplo, el microcontrolador es el corazón de un sistema integrado, de un sistema embebido, ¿no? De hecho, seguramente todos alguna vez hemos visto algún dispositivo electrónico pequeñito que haga alguna cosa X y que de repente por ahí tengas alguna pantallita chiquita, así esas tipo LCD, esas verdecitas de texto, de repente algún juguetito, ¿no? De ese tipo. O de repente, no sé, pues algún sistema por ejemplo, ahí en el gimnasio he visto tienen, ¿no? Estos sistemas para control del dispensador de agua que tiene una pantallita que indica cuántas botellas se ahorra con cada servida de estas.
de ese tipo, ¿no? O sea, hay diferentes dispositivos así que en realidad son comandados por un microcontrolador, como lo veremos a continuación, ¿no? El microprocesador no dispone de entradas y salidas como si las tiene un microcontrolador, ¿no? Entonces va a requerir de más periféricos para poder funcionar, tal como las memorias o los diferentes controladores de bus, ¿no? Pero la velocidad de procesamiento es altísima en comparación con un microcontrolador que sí tiene ya entradas y salidas y una memoria y una unidad aritmético-lógica integradas, ¿no? Es decir, algo muy parecido a lo que hemos venido trabajando con el Arduino, ¿no? Que justamente ahí a eso estamos apuntando, ¿no? Entonces, en sí, los microcontroladores ya son un elemento completo y funcional. No es como un microprocesador que si te compras no sé, pues tu Core i9, digamos, lo tienes en su cajita y ya, o sea, eso no se puede directamente ya conectar a un pulsador, digamos, a un sensor, ¿no? O sea, requiere otros elementos adicionales para que sea así, no solamente es el cerebro. Digamos que el microcontrolador es un cerebro menos potente, pero ya tiene bracitos, ya tiene patitas, ¿no? Digámoslo así. Entonces es mucho más compacto y funcional, pero no es tan poderoso, ¿no? Es un poco más lento. O sea, pero en realidad para muchas aplicaciones eso que estoy llamando lento realmente no es tan así, ¿no? O sea, si yo te digo que un microprocesador hace una instrucción en el orden de los nanosegundos y que un microprocesador de repente hace una instrucción en el orden de los milisegundos, de repente esa diferencia de mili a nano, pues en una aplicación, digamos, no sé, del día a día, puede no significar un problema en absoluto, ¿no? Pero por supuesto esto depende mucho de la aplicación para la que se va a destinar, ¿no? Y bueno, por supuesto hay todo un mercado para ello, ¿no? Ahora ya lo conocemos al microcontrolador, lo hemos visto ya en el Arduino, este componente larguito que tenemos ahí, ese integrado grande, ¿sí? Que como les comentaba alguna vez, ese es el famoso PIC, ¿sí? PIC significa circuito integrado programable. Bueno, dentro de la electrónica programable, este es el equipo o el dispositivo más pequeñito que se puede, tú le puedes descargar un programa y puede hacer algo por ti, ¿no? Así como lo hace el Arduino, pero estos son sumamente económicos, sumamente pequeños. A diferencia de Arduino, estos ahorran un poco más de energía, son más compactos, más, digamos, más orientados a producción en masa, ¿no? Es decir, mientras que hemos venido trabajando con Arduino hasta digamos, a la fecha por el tema de facilidad de uso, de que es mucho más amigable, pero como habrán visto, es muy sencillo descargar programas, de repente hacer algunas modificaciones, acomodar la lógica que yo les he brindado en la guía para que ustedes puedan de repente sobre eso modificar y empezar a experimentar con el Arduino. Es muy sencillo. Con el microcontrolador no es tan así, porque trabaja con otro lenguaje de programación, con otro programa, hay que conectarle algunos elementos extras para que pueda funcionar, así como ven ahí en la pantalla, ¿no? El cristal oscilador, algunos condensadores, por ahí algunos resistores, etcétera, ¿no? Y ya lo que vayas a conectarle externamente, ¿no? Si de repente vas a requerir transistores, o de repente drivers, o LEDs, o displays, ¿no? Si vas a colocar alguna pantallita, etcétera, y vas a tener que enlazarla por medio del código con el microcontrolador, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo eso se puede hacer, pero la forma de programarla no es tan sencilla, ¿no? Mientras que en Arduino se trabaja con un lenguaje de alto nivel, el microcontrolador trabaja con un lenguaje conocido como un lenguaje de bajo nivel, que es el ensamblador o el lenguaje assembler, ¿no? Y que de hecho no es muy amigable que digamos. Creo que sí les había mostrado, pero solo por si acaso, les voy a volver a mostrar aquí en pantalla cómo es que se mira el lenguaje ensamblador, ¿no? Que la verdad que no es muy amigable para nada, ¿sí? Más o menos así se ve, ¿no? Así como lo ven acá, estas son las instrucciones, ser X no sé cuántos, y luego viene lo demás, así, bueno, o sea, va a haber registros, bueno, instrucciones, ¿no? El move, push, call, JMP, etcétera, etcétera, ¿no? Y todos los parámetros de cada instrucción. Pues como ven, es un poco más meterte ahí a codear así de una forma un poco más orientada hacia el lenguaje máquina, ¿no? Entonces, por esa razón es menos amigable, es un poco, bueno, es bastante más difícil, pero digamos que la optimización del código es máxima, o sea, es plena. Entonces, si uno quisiera hacer un circuito o un diseño electrónico, algún dispositivo que esté totalmente optimizado en cuanto a tiempo, o sea, consumo de energía, a cantidad de memoria utilizada para el tema de recursos y eso, el microcontrolador sería la mejor opción. Sí, para producción en masa, ¿no? Pero bueno, hoy en día, un poco para facilitar el tema de prototipado, para facilitar la interacción con la electrónica, pues existen ya estas placas de desarrollo,
bueno, que son unas de tantas, como les he comentado, hay varias, pero esta es probablemente la más popular, sí, hoy en día por la facilidad de uso que les comentaba, ¿no? Que en este caso, bueno, el Arduino Uno ya lo conocemos, ¿no? Pero solamente para detallar algunas cuestiones importantes de este dispositivo que ya lo han venido trabajando. En este caso, este trabaja con el microcontrolador de Microchip, el Atmega 328P. Sí, me olvidaba que estos PICs, estos dispositivos los fabrica la empresa Microchip normalmente, ¿no? Pero también me parece que hay unos que son los Atmel. Y justamente pues Microchip tiene también una interfaz o un entorno de software que, bueno, los invito ahí a revisarlo. Lo voy a dejar acá en el chat para que lo busquen. Por ejemplo, pueden buscar el software MP Lab si desean ahí investigar, meterse un poco más en eso. Es un programa ahí que es gratuito y se puede utilizar para poder programar los PICs. O sea, se puede hacer simulación, programación. Bueno, en el caso de Arduino, pues ya conocen que se trabaja con Arduino IDE. En este caso tiene 14 pines de entrada, salida digital, que son configurables, que pueden ser tanto de entrada como de salida, que son los superiores. Y en esos que tiene ese simbolito con el moñito, se puede trabajar el PWM, que es una salida que, bueno, es recortada por ancho de pulso, ¿no? Modulada por ancho de pulso. Ahora, la corriente máxima corriente continua máxima por pin es de aproximadamente 20 miliamperios, ¿sí? Por lo cual solamente son señales de control. Si sobre eso tú quisieras trabajar una señal más potente, bueno, ya saben, ¿no? Utilizar un transistor, ¿sí? De potencia y conectar más bien la salida del Arduino a la base del transistor si fuera un BJT, ¿no? Si fuera otro transistor, bueno, hacer también la maniobra correspondiente, ¿no? Porque podría ser un MOSFET, etcétera, ¿no? Un JFET. Y hay otras formas también de polarizar esto, ¿no? Para hacer el core de saturación. Tiene también una memoria integrada de 32 kilobytes, sí, tiene también una memoria de PROM. La velocidad del reloj es de 16 MHz, o sea, el clock, que es como la pulsación, como el latido, digamos, del dispositivo, 16 MHz. O sea que si esto lo pasamos a segundos, sí, solamente para validar ahí el cálculo, sería 1 entre 16 millones. Es bastante, pero vamos a ver qué tanto es. Sería aproximadamente 62,5 nanosegundos. Así que es por instrucción, ¿no? O sea, digamos que la pulsación que tiene, ¿no? O sea, es bastante rápido en realidad para lo que, bueno, realmente para lo que se pretende como prototipo o para prototipado, está perfecto, ¿no? Y también está bueno porque es bien pequeñito y tiene también los espadines para las conexiones y todo eso que han visto, ¿no? También hay otra que es muy interesante, que es esta Raspberry Pi, que también se puede usar, que es una tarjeta de desarrollo que es como una computadora del tamaño de una tarjeta de crédito, ¿no? Y lo interesante acá es que tú le puedes poner el o sea, le puedes poner una tarjeta SD a este dispositivo y puedes, por ejemplo, ponerle un Linux y esto lo enchufas, lo energizas y levanta un Linux y tú simplemente le pones, pues, no sé, un teclado, un monitor, a lo que corresponda y ya tienes una computadora totalmente funcional, ¿no? De hecho, yo la he probado y sí, o sea, funciona, es interesante todo lo que puede hacer, ¿no? Para un tamaño tan reducido, te cuesta más o menos $100, ¿no? O sea, para todo lo que hace, es baratísimo. Aparte tiene también una gran cantidad de pines que se puede utilizar para muchas cosas, ¿no? Para enlazarlo con el exterior, etcétera, ¿no? Para hacer programación, desarrollo, básicamente. Entonces, bueno, otra opción, ¿no? El Raspberry Pi. Y pues hay otro que es el SP32, que es como una especie de Arduino chiquito, que también estaría bueno porque trabaja con conexión Wi-Fi, Bluetooth, sí, que también está muy bueno para revisar. Y hay otro que es el Microbit también que se puede utilizar para esas cosas, ¿no? Ahora, si es que hacemos una comparativa, por ejemplo, el Raspberry Pi, para que tengan una idea, ¿no? De las prestaciones que tiene esta máquina, pues el Raspberry Pi 5, que hasta la fecha de hecha de esta presentación es el último, estamos hablando de que tiene una memoria RAM de 8 gigabytes, o sea, tranquilamente lo que tendría una laptop, digamos, de uso de escritorio básico, ¿no? O sea, es bastante todo lo que podría hacer esta plaquita, ¿no? Tiene incluso también la posibilidad de trabajar con Ethernet, wireless, o sea, para comunicación de red, comunicación inalámbrica, ¿sí? Los pines de propósito general son 40 pines, y esto ha sido lanzado hace 3 años, o sea, imagínense hoy en día, o 2026 ya saldrán cosas mucho mejores incluso, ¿no?
Entonces está bastante bueno. Ahora, en el caso de las PCs, el tema de microprocesadores también va del lado de que hay una gran, vamos a decir, disputa, porque estos dos son los más importantes hoy en día, que son los Intel y los Ryzen, ¿no? Bueno, Intel y AMD, ¿no? De hecho, para la mayoría de cosas, he visto que Intel está muy bueno en cuanto a software, por ejemplo, ingeniería, pero para juegos, para videojuegos, AMD también no se queda atrás, ¿no? De hecho, hay una tablita que conseguí que se está aquí, donde se muestra, ¿no? Una comparativa entre los diferentes modelos de AMD y de Intel, donde se hace el análisis, ¿no? Del desempeño por dólar, ¿no? Es decir, cuánto realmente desempeño efectivo obtienes por cada dólar que estás pagando, ¿no? Y la verdad que está muy bueno AMD, si es que lo vemos desde ese punto de vista, ¿no? Si es que lo observamos así, mejor dicho. Sí, ¿no? Para que tengamos una idea, ¿no? Por ejemplo, un Core i9 9960, un poco más de $1000, ¿no? O sea, es bastante. Pero bueno, es así lo que tiene, ¿no? Bueno, en el caso de Mac, también al momento de hecho esta presentación estaba el chip M2, estaba recién sonadito, pero me parece que hoy en día ya hay otros dispositivos que son mucho más poderosos, ¿no? De procesamiento, ¿no? Que incluso son tan poderosos que un sistema, por ejemplo, de virtualización, ¿no? De máquinas virtuales normal, no compatible con este chip, pero no porque el chip sea malo, sino porque es más bien demasiado bueno para el otro, ¿no? Entonces resulta incompatible, ¿no? Y si hacemos una comparativa de el desempeño en función de la potencia, pues podemos ver que en este caso, al momento de salido este M2, ¿sí? Cuando salió este M2, para la misma cantidad de potencia como que un dispositivo por ejemplo, ¿no? Un microprocesador de computador estándar de 10 núcleos, este dispositivo manejaba casi el doble de desempeño, ¿no? Y eso está bastante bueno, ¿no? Porque imagínense, es el doble de velocidad, si podemos reducirle alguna palabra, por la misma potencia, ¿no? Pues está bastante bueno eso. Entonces, bueno, eso más o menos dio un brochazo para que podamos un poco analizar el tema de los microprocesadores, ¿no? Ahora quería compartir algo más que tengo por aquí y empezar a ver otro tema que es también lo que vamos a ver esta semana. Sí, de hecho vamos a hacer aquí también un pequeño ejercicio, que es el tema de los PLCs, ¿no? Sí, porque bueno, internamente ya hemos hablado de que el microcontrolador es el cerebro de varios dispositivos electrónicos. Los PLCs son una aplicación industrial para esto, ¿no? Y es muy interesante porque se utiliza prácticamente en todo lado, en todas las industrias, en todas las plantas mineras. Hay sistemas basados en PLC o basados en DCS, que bueno, por decirlo de una forma un poco más simple, ¿no? Es como un PLC muy poderoso, ¿no? Hace otras cosas más, pero bueno, en esencia, ¿no? Y que de hecho esta imagen simplifica y resume bastante bien lo que hace un PLC, que es tener una unidad de procesamiento, integrada también una memoria e información de programa, que está ya embebido en el PLC después de que uno le hace la descarga al equipo, y tras alimentarle y conectarle los módulos de entrada, que pueden ser pulsadores, sensores, y los de salida, que son, por ejemplo, motores o válvulas, podemos tener un dispositivo totalmente funcional que se encargue de hacer control de cierto sistema, ¿no? Entonces aquí bueno, lo que tenemos acá es digamos, la integración de todo lo que hemos venido hablando a lo largo de estas 7 semanas previas, ¿no? Que son el tema de sensor, actuador y controlador, ¿no? El sensor es lo que va en el módulo de entrada, el actuador es lo que va en el módulo de salida, y el controlador es lo que está al medio, ¿no? Lo que se encarga de enlazarlos. Y lo único que nosotros tenemos que hacer acá es, bueno, además de hacer las conexiones correctamente y la calibración de los diferentes sensores y actuadores, pues hacer la programación del equipo, que es lo que vamos a hacer nosotros el día de mañana. Entonces, el PLC, pues, bueno, vamos a revisar algunos temas que están acá, antes de pasar a una pequeña simulación. Y de hecho, este tema de PLCs no es algo nuevo, esto ya data del año 69 aproximadamente, ¿sí? O sea, no es nuevo, pero igual es muy bueno conocerlo porque definitivamente nos vamos a topar con esto, al menos al día de hoy. Todavía parece que se va a seguir usando PLCs por mucho, mucho más tiempo, ¿sí?
Entonces, si bien como mecánicos de repente no es su core business, o sea, hacer programación de PLCs, sí resulta muy interesante que sepan cómo funciona esto, ¿no? Porque bueno, hoy en día ya está un poco más sonado hablar de Internet de las Cosas, ¿no? De ciberseguridad, de inteligencia artificial, de machine learning, deep learning, keychain, no sé, blockchain, un montón de cosas más. Sí, entonces, pero igual tenemos que dar con una base a esto, ¿no? Porque se entiende que ya todo lo que es industria 1.0, 2.0 ya no se utiliza como ahora, ¿no? Es decir, el tema de sistemas mecanizados en base a vapor, obviamente, ya no se maneja. Pero el tema de producción en masa, el tema de líneas de ensamblaje, energía eléctrica aplicada a la industria, eso sí, ¿no? Y bueno, cada vez esto está mejorando, se le acoplan nuevas funcionalidades a todos estos sistemas, ¿no? Y bueno, decía que empezó en el 89 justamente con la marca, bueno, sí, el primer PLC que existió era la empresa Modicon, que luego fue comprado por la marca Schneider Electric, ¿sí? Y bueno, ese es el nacimiento, ¿no? El primer PLC. Ahora, el tema de PLC es que dentro de esta pirámide de automatización, que es una representación gráfica de cómo funciona esto, está en el nivel número uno, ¿no? Que es el nivel de control, mientras que todo lo que son sensores y actuadores están en nivel cero, que son de campo, están ahí empolvándose ahí ahí en la planta, digamos, expuestos ahí a la intemperie. El nivel de control normalmente va dentro de un tablerito bien resguardado, ¿no? Alimentado, etcétera, ¿no? Con sistemas totalmente estables, etcétera, ¿no? Y sobre eso ya se tienen sistemas de supervisión y sistemas ya de gestión como los ERPs, ¿no? Que también se utilizan bastante, ¿no? Entonces, en cuanto a comunicaciones, pues el PLC tiene varias funciones o sea, para poder integrarse con otros sistemas, depende mucho del protocolo que se vaya a utilizar, ¿sí? Y bueno, algo que no se menciona acá mucho es el tema del tiempo, ¿no? Es decir, en esta pirámide de automatización, a medida que estamos en niveles más bajos, el tiempo de respuesta esperado suele ser mucho más bajo, porque normalmente lo que quieres es tener una respuesta casi inmediata en nivel de campo, mientras que a nivel de gestión, pues para tomar decisiones o hacer análisis de tendencias, ¿no? En la producción, pues puedes tomarte un poco más de tiempo, ¿no? O sea, no es tan crítico, ¿no? Mientras que, digamos, si estás en una planta petrolera, hay una fuga de gas o una fuga de algún, bueno, algún material inflamable, no tóxico, pues tú lo que quieres es que el dispositivo reaccione de forma inmediata, ¿no? Para prevenir un desastre. Entonces, por eso esa diferencia de tiempos, ¿no? Y bueno, el tema de comunicación va muy de la mano con los protocolos de comunicaciones que manejan los PLCs que permiten enlazarlo con otros dispositivos, ¿no? Antes se hablaba mucho más de Modbus, de comunicación a través de los puertos seriales, R232, 485. Sí, incluso el Data Highway de Allen Bradley, que hoy en día ya también no está muy en uso. Y bueno, hoy en día ya se habla más de Profinet, ¿sí? De EtherCAT, Ethernet IP, que es el de Allen Bradley. Profinet es el que promueve más Siemens. No es de Siemens, es un estándar abierto en realidad, pero Siemens lo utiliza mucho en sus PLCs. EtherCAT, que lo utiliza bastante Beckhoff, si no me equivoco. Y bueno, a medida que tú vas subiendo dentro de esta pirámide de comunicación, también se van trabajando otros protocolos, ¿no? Lo que trabajan en Internet de las Cosas, por ejemplo, ¿no? El MQTT, OPC-UA también muy orientado a eso, ya que el anterior, que el OPC-DA, era ya más orientado a sistemas un poco más locales, digamos, ¿no? Y bueno, así hay una gran cantidad en realidad de mecanismos de comunicación para que el PLC no se comporte como una isla, ¿no? Que tú lo que quieres al final es tener un sistema de estos que esté integrado con toda la planta y no esté trabajando solito, ¿no? Y bueno, esto está realmente utilizado en prácticamente cualquier planta, ¿no? Sea minera, cementera, petrolera, cervecera, etcétera. Está en todos lados, ¿sí? Entonces, bueno, el PLC es como una especie de computadora de grado industrial. Ya lo han visto ahí en el laboratorio. Tenemos ahí algunos PLCs. Sí, internamente tiene su controlador, tiene sus interfaces de relés o de transistores para las salidas, tiene bordes de entrada para conectar los sensores, los pulsadores. A veces es modular, como el de la derecha, tú lo vas acoplando los diferentes módulos ahí en sus ranuras para que puedas darle al dispositivo una funcionalidad que puedes extender si lo requieres, o dispositivos más bien compactos como el de la izquierda que ya vienen con una cantidad predefinida y bueno, sobre eso si necesitas incluso lo puedes ampliar, pero ya de por sí el propio chasis del equipo ya te incluye esos bornes, ¿no? En el caso de los netamente modulares no es así, ¿no?
Un ejemplo de un PLC netamente modular podría ser algunos modelos del S7500 de Siemens o de repente alguno de los Control Logics de Allen Bradley o incluso algunos modelos de Modicon de Schneider también vienen así, si no me equivoco. Entonces, la idea es que el PLC está totalmente orientado a trabajar en entorno industrial, ¿no? Trabaja con un lenguaje conocido como el ladder. De forma básica, vamos a decir que ese es el lenguaje principal, pero hay muchos otros más que se pueden utilizar para programar y tienen esta apariencia, ¿no? Como contactos. Y bueno, es muy parecido a un diagrama eléctrico, por eso se suele, eh, digamos, los técnicos eléctricos se suelen sentir muy familiarizados con este tipo de programación, ¿no? Pero también hay programación que es muy similar a la del Arduino, que es basada en texto. Hay otra programación más bien gráfica, que es como bloques de función que ya veremos después. Y la idea es que este dispositivo es muy bueno en cuanto a que te ayuda mucho al diagnóstico de problemas eléctricos en planta, porque tú puedes conectarte directamente al equipo y ver cuál es la señal que no está llegando y debería llegar, ¿sí? Para ver que active o no active más bien alguna bomba, algún motor, ¿no? Es decir, si ves que tu sistema no arranca, dices, bueno, ¿y por qué no arranca, no? Entonces, si te conectas al PLC y monitoreas todo esto, pues puedes ver, mira, acá en el programa efectivamente, pues hay una señal que no está llegando. Entonces vas al plano, haces el seguimiento a las conexiones y puedes dar con que realmente efectivamente hay una parte de repente una bornera se soltó y el cable de cierto sensor o cierto habilitador pues no estaba llegando el dato al PLC, por lo tanto el sistema no funciona, ¿no? Entonces es mucho más rápido diagnosticar con esto, porque si no tendrías que ir tablero por tablero y bueno, persignarte y abrir la máquina y ver pues que realmente hay algo que puedas encontrar rápidamente, ¿no? Entonces, por esa razón, el expertise de manejar PLCs, conectarse con ellos, tener las herramientas de software, de hardware para hacer todo esto es vital para evitar tiempos muertos en las industrias y de esa forma, pues, ahorrar, ¿no? Bastante dinero, ¿no? En el tema de producción por planta para. Otra cosa también del PLC es que, bueno, nace para reemplazar los sistemas tradicionales de cableado o lógica cableada, ya que en algún momento de la vida, pues, se trabajaba bastante con relés, sí, contactos secos que hacían los diferentes arreglos lógicos. Hoy en día ya no, todo está internamente en el programa, entonces se habla de lógica programada, ¿no? Entonces esto es mucho más fácil para poderlo ampliar, para poderlo diagnosticar, manipular, reducir, lo que necesites, ¿no? Em, bueno, el tema de que sea más escalable también, tú podrías conectarle, si tú quisieras conectarle más sensores o más actuadores para ampliar tu planta, en un PLC es mucho más sencillo, mientras que en un centro de relés no lo es tan así, porque tendrías que estar, primero tendrías que conocer perfectamente bien cómo es que está cableado todo y luego ampliar con más relés, entonces es mucho más trabajoso porque tienes que hacer más cableado, es más enredoso y realmente hay más posibilidad de fallo, ¿no? Porque a medida que tú colocas más cables, tienes más cables que eventualmente se van a soltar de sus bornes. Sí, y parece una tontería, ¿no? Pero un cable suelto de estos chiquitos de control te puede parar todo un sistema, ¿no? Si es que es un cable crítico, ¿no? Entonces, mientras más cables tengas, más posibilidad de error. Entonces, bueno, preferir tener un PLC, ya lo tienes todo ahí en el programa, ¿no? Lógicamente también teniendo un respaldo del programa y, bueno, teniendo PLCs de respaldo, ¿no? Como o repuestos, ¿no? Por si se dañara, ¿no? Bueno, lo que también da el PLC que nunca va a dar la lógica relés es este tema de las comunicaciones. Esto ya es indiscutible. Los relés nunca se van a comunicar con otros equipos, mientras que los PLCs manejan protocolos de comunicación, que vamos a decir que son como lenguajes, ¿no? O sea, si un PLC habla chino y el otro habla alemán, obviamente no se van a comunicar, pero si ambos hablan el mismo idioma, los puedes enlazar, lo cual requiere también un cierto nivel de expertise, ¿no? De know-how para poder hacer, pero igual no es nada del otro mundo una vez que uno ya lo aprende a hacer. Bueno, se maneja tiempos de respuesta muy veloces, es fácil, bueno, fácilmente expandible con los módulos, es pequeño, es compacto. Y bueno, el tema del costo es algo debatible porque estas tecnologías también tienen eh, o sea, los equipos son caros y el know-how para manejarlo también es costoso, entonces, eventualmente es algo que en el tiempo se va a recuperar, ¿sí? O sea, pero es una buena inversión, ¿no? Pensar en capacitarse en PLCs, pensar en una planta, en automatizar, también justamente por todos los beneficios que esto trae, ¿no? Em, bueno, a ver, alguna cuestión importante. Bueno, respecto al tema de PLCs, también hay tres tipos de aplicaciones. Si el PLC controla un proceso, se habla de un sistema monotarea. Si controla varios, es un multitarea.
Y si controla otros PLCs, que también podría pasar, es un sistema de control de gestión, ¿no? Bueno, hay varios sistemas, por ejemplo, varios PLCs, algunos que pueden no tener capacidad de expandirse, como este de acá, o puedes tener algunos que sean con capacidad de expansión, que sean modulares, o tienes, por ejemplo, este que tiene un rack donde se le van a insertar los diferentes PLC, bueno, el CPU, la fuente, los módulos, a este rack, al chasis de entradas-salidas, para poder tener ahí la configuración de hardware que necesites, ¿no? Entonces, en esencia es eso, ¿no? Y bueno, lo siguiente simplemente es saberlo conectar bien para que no se cometan errores ahí físicamente con esto y todo funcione como debería, ¿no? Ahora ya casi para terminar esta parte, pues el PLC funciona con un ciclo de exploración que se conoce como ciclo scan, que básicamente es que el PLC va a tomar en cada ciclo, o vamos a decir que cada ciclo es como una especie de latido, ¿no? Con cada latido el PLC, ¿qué es lo que va a hacer? Primero lee las entradas físicas, ejecuta el programa que tenga descargado con esa información, actualiza las salidas físicas, o sea, los bornes de relés que tiene internamente, y luego va a realizar funciones de diagnóstico y comunicación, y luego repite, ¿no? Vuelve a leer las entradas, ejecuta el programa con esa nueva información, actualiza las salidas y así. Si es que las entradas cambian en el transcurso del programa, mientras que el ciclo de exploración aún no ha terminado, el PLC lo va a ignorar. ¿Sí? Simplemente va a tomar las salidas en el siguiente ciclo de scan. De esa forma, esto funciona y esto lo hace cíclicamente desde que lo conectas y desde que se inicia hasta que se apaga o se ponga en modo de detención, ¿no? O sea, modo pisar papel. Y bueno, con esto lo que podemos hacer pues es automatizar procesos, hacemos normalmente buscamos una relación entre los diferentes elementos de un proceso con el código, es decir, hay que hacer un proceso conocido como direccionamiento, que consiste en poder conectar o decirle al PLC qué borne maneja qué tipo de dato y en ese borne jalarlo en el programa para que digas, ah, bueno, si coloqué un sensor de presión en el borne 1 del módulo de entradas, entonces eso en tu programa posteriormente lo llamarás tal cual, ¿no? O sea, llamas al borne 1 y ya en tu programa ya lo comentas y pones ahí los rótulos respectivos para que en el programa sepas que el borne 1 es tu sensor de presión. Y así es que se va armando el programa del equipo poco a poco y simplemente hay que armar el lenguaje ladder en este caso, o el lenguaje que vayas a usar, pero primero veremos por ahora para que según la lógica que se vaya desarrollando acá se ejecute alguna función en particular, ¿no? Muy bien, entonces dicho todo eso de los PLCs, vamos a hacer un pequeño ejemplito con un software que ya ustedes tienen, que es el KSIMO. Entonces, bueno, están con la computadora y desean seguirlo, pues bienvenidos para que vayamos haciendo. Hay algunas pruebas, ¿no? A nivel de simulación. Porque de hecho mañana lo vamos a programar en real, pero igual es bueno que ya vean cómo es que esto va a funcionar. Bueno, entonces aquí tenemos el KSIMO. Vamos bueno, el PLC, lo primero que deben saber es que está aquí en la opción de iOS, en los iOS, ¿sí? Aquí en los iOS tenemos dos PLCs en el caso del KSIMO. Bueno, este es el KSIMO versión 3. Uno es este acá, que es el logo, y este es el S7200. Sí, entonces el logo en realidad no es que sea un PLC, es un módulo lógico programable. O sea, ni siquiera Siemens, que es de Siemens ni siquiera te lo van a vender como un PLC. Si tú hablas con un representante de Siemens, te van a decir, es el módulo lógico. O a veces le dicen micro PLC, pero no es un PLC como tal. El PLC es un dispositivo con mucho más potencia de procesamiento, mucha más funcionalidad, mucha más capacidad. Pero no quiere decir que este logo no la tenga. Ojo, o sea, este logo también tiene una funcionalidad interesante para el precio que pagas, ¿sí? Pero bueno, esa distinción quería que hagamos, ¿no? Bueno, como nosotros vamos a trabajar con el 1200 en laboratorio, pues este lo voy a desestimar. Vamos a trabajar con este. Entonces, podría ser que de repente les quede un poco pequeña la hojita. Si es que sienten que les queda pequeña, podemos cambiar la hoja aquí en la parte de configuraciones. Podemos poner una A3 y bueno, ya tenemos una hoja un poquito más grande, ¿no? Entonces,
Bueno, cuando ustedes ejecutan la simulación del PLC sin conectarle nada, lo van a tener así, ¿no? Todo en plomo. Fíjense que en la parte frontal izquierda tenemos ahí los LEDs de encendido, de tensión, etcétera, ¿no? Entonces lo vamos a alimentar. Es lo primero que hay que hacer. Entonces, para la alimentación, bueno, vamos a utilizar acá un interruptor bipolar. Esto lo vamos a poner por acá. Y vamos a conectarle con línea neutro y tierra de protección. Bueno, entonces esto vamos a bajarlo un poquito. Y más o menos así. Entonces, bueno, ya saben, ¿no? Cable marrón para la conexión de la línea. Cable azul para el neutro. Y la tierra no se secciona, eso siempre está conectado. Por seguridad, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, esto va a encender el LED verde, ¿no? Cada vez que tú prendas el interruptor. Entonces hasta ahí ya sabes que el PLC está encendido, entonces ya va a empezar a procesar los botones o lo que sea que le vayas conectando, ¿no? Vamos a hacer un poquito zoom para, vamos a ver este. Y ahí creo que estamos bien. Ya ahí puede ser. Vamos a bajar un poquito, creo. Ya, ojo que hay PLCs que se alimentan con línea neutro, o sea, 220, y otros PLCs que se alimentan con 24. ¿Ya? En este caso, en el simulador tú puedes poner cualquiera y va a funcionar, ¿no? Pero en la vida real, pues si conectas mal esto, lo puedes quemar. O sea, puedes quemar la fuente del PLC, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a controlar, en este caso, vamos a poner un sistema para controlar un pistoncito. A ver, un pistoncito, hace pistón. Por ejemplo, acá, ¿no? Un actuador de doble efecto. Sí, y un poco primero para identificar correctamente cómo funciona esto. Vamos a conectar acá un par de cositas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a energizar esto para probar una electroválvula, ¿no? Bueno, la electroválvula solenoide está por acá. Debería ser esta. Entonces vamos a conectar. Simplemente para probar y luego ya lo vamos a enlazar con el PLC. Y cable azul acá. Bueno, recuerden también que cada SIMU necesita que uno vincule adecuadamente por ejemplo, la válvula, si quiero que interactúe con esta, mejor dicho, solenoide, si quiero que interactúe con la electroválvula, tendría que ponerle un nombre específico, ¿no? En este caso le vamos a poner, puede ser, vamos a ver si funciona con el ion A más, a ver. Debería ser. Por ejemplo, ¿no? Guión A más, fíjese que se pone rojito cada vez que lo presiono, ¿no? Y si le pusiera el guión A menos, cada vez que yo pulse esto, el otro lado de la válvula tiene que energizarse, ¿no? Y además, en este caso, tú puedes conectar este cilindro en la simulación a través de un captador magnético o un final de carrera. ¿Qué significa eso? El captador magnético es un sensor, ¿sí? Que está por acá. Será, a ver, por ejemplo, ¿no? Captador magnético. Si le ponemos el nombre de guión A0 como el captador que está ahí, este debería reaccionar inmediatamente esté conectado. Sí, pero cuando yo lo alejo, perdón, este es guión A más. Este deja de responder, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque en el laboratorio,
los pistones que vamos a utilizar van a tener que avisarle al PLC si es que está salido, es decir, si está extendido o si está retraído, ¿no? Entonces, una forma como tú le puedes decir al PLC eso es utilizando captadores magnéticos o pueden ser finales de carrera, ¿no? Si trabajamos con finales de carrera, entonces podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Bueno, ahí la simulación es diferente. El final de carrera, pues, es como una palanquita que ustedes ya la conocen, ¿no? Entonces, ahí tenemos que trabajar más bien con este símbolo, ¿no? Por ejemplo, el límite. En este caso puede ser el guión a cero, ¿no? Pero hay que ponerle el mismo nombre que el captador que estamos tratando de reconocer, ¿no? Fíjense que en este momento está activado porque está retraído, pero cuando tú pulsas esto y sale, el captador cambia de estado, ¿sí? Entonces, esto para nosotros son estos sensores que vamos a conectar al PLC y esto que tenemos acá es nuestro pequeño proceso para automatizar. Entonces, como verán, lo que habría que hacer acá abajo es conectar las válvulas que queremos enlazar, que van a ser estas dos, ¿no? Por ahora, estas dos, la de retracción y la de extensión. Sí, vamos a poner estas dos acá. Ya lo vamos a conectar. Uy. Bueno, traten de maniobrar con cuidado esto porque es fácil ahí estropearlo. Ya. Entonces, por ejemplo, hasta aquí podríamos primero recuperar estas señales, ¿no? De entrada, que son los captadores, para saber cómo está el pistón. Y voy a necesitar otro más. En este caso, voy a trabajar con estos finales de carrera, ¿no? Ya, entonces tenemos, por ejemplo, estos dos. Y mis dos válvulas, ¿no? Falta el otro nombre, que es guión A1. Esto ya no lo voy a necesitar. Esto, bueno, vamos a ponerlo por acá. Para hacer un par de pruebitas. Primero un pistón o mejor dicho, un pulsador vamos a poner para que sea el encargado de hacer la extensión y otro encargado de hacer la retracción, ¿no? Vamos a ponerle acá, para cambiar de nombre, ext, de extender, y este ret de retraer. Y la conexión es muy sencilla, simplemente vamos a cablear esto así. Bueno, esta va a ser una conexión tipo sumidero, conocida también como tipo sinking, donde lo que se hace es alimentar con esta fuente integrada del PLC los diferentes instrumentos que vayas a conectar. Por ejemplo, por los captadores o el pulsador, etcétera, ¿no? De hecho, el 1200 tiene una fuente de alimentación con la que puedes hacer esto, ¿no? Puede ser una fuente externa también, no hay problema, pero igual por si acaso la tiene, ¿no? Entonces, vamos a poner esto acá. Y conectamos esto por acá. Entonces, hasta aquí. Ya tenemos conectada la parte de arriba. Vamos a conectar ahora las salidas. En este caso, para la salida voy a trabajar con línea en neutro. Línea neutro. Esto lo vamos a girar un poquito para que sea más sencillo de conectar. Igual acá. Y simplemente lo que se hace con el PLC es conectar el común, que es el 1L, y de ahí esto distribuye a los diferentes componentes, ¿no? Sí, porque cada vez que se acciona una salida internamente, hay un relé que va a permitir el paso de la línea, ¿no? Por cada uno de los bornes. Y cerramos circuito. Listo, entonces, por ejemplo, hasta acá vamos a ver qué tenemos, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esto, em, fíjense cómo es que en el PLC, ahora cada vez que tengas algún dispositivo interactuando, como el captador,
vas a tener acá un LED que prende en la cara frontal para avisarte de que esta señal está siendo recepcionada por el equipo, ¿no? O sea, la está detectando, entonces puedes ya utilizar internamente la lógica direccionando esta señal para que hagas alguna lógica, ¿no? Algún procesamiento, alguna acción. Igual con esto, ¿no? El pulsador de extensión, cada vez que tú lo pulsas, tienes el borne 2, que es donde está conectado, que también te muestra que está llegando una señal. Igual acá con el borne 3, ¿no? El borne punto 3. Pero como ven, las salidas no se están activando, de hecho están plomas porque no llega la alimentación, justamente porque los relés están desactivados porque no tengo ningún código, el programa no está hecho aún. Entonces el programa, para hacerlo, y de hecho con esa parte, ahí nos acercamos al final, vamos a ver si nos da el tiempo para hacer un programa sencillo, aunque sea, pero para que se vea, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Se conecta acá el más, el menos, y vamos a hacer acá un pequeño ladder, ¿no? Listo, entonces, bueno, para el ladder, lo que vamos a hacer es, primero, con estos simbolitos que están en esta parte de acá, los contactos normalmente abiertos, ¿no? Y los cerrados. En este caso, el abierto, vamos a poner un abierto acá, esta es una salida. Esto normalmente se conoce como asignación. Vamos a poner otro más por acá abajo para poder cablear. Y, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a conectar acá. Ujú. Y a una vez que tienes acá la lógica hecha, pues simplemente vamos a direccionar, ¿no? Si quieres que esto esté vinculado con el pulsador XT, este XT llega al borne punto 2. Y esto en direccionamiento se conoce como I0.2. ¿Por qué 0? Porque es el primer byte. El primer byte son todos estos 8 canales de acá y los siguientes son el siguiente byte, que sería el I1, ¿no? Y el punto 2 significa byte 2, perdón, bit 2. O sea, este acá sería I0.0, este es I0.1, I0.2, I0.3 y así hasta I0.7. Este sería I10, I11, I12 y así. Y las salidas también, ¿no? Q00, Q01, Q02. O sea, I viene de entradas y en este caso, este es de, bueno, Q viene de output, solamente que en PLCs no se trabaja con la O para no confundirla con el cero, ¿no? Y este acá sería el siguiente, ¿no? El de la retracción. Y 0.2, 0.3. Y esto lo vamos a conectar a la siguiente salida porque la 0.1 está conectada al pistón de retracción, ¿no? Y retracción es red. O sea, vamos a ver hasta acá, este sería un control manual. Esto todavía no es automatizado, pero lo primero es tener bien conectadas las señales, ¿no? Entonces, por ejemplo, está prendido. Y si esto está bien, una vez que tú pulsas acá, se energiza el código, o sea, la parte correspondiente al código, y se activa la válvula porque está justamente cerrando la salida, ¿no? Y si activas acá, Q01 A menos. Uy, a ver, vamos a ver por qué no reacciona. Guión A menos. Ah, está con los espacios. Ok, ahora sí. Entonces, extensión, retracción, ¿no? Y fíjense cómo el pistón te avisa, es decir, el captador de final de carrera te está avisando cuando ya el PLC llegó a su final o aún no. Entonces, eso te puede servir. Porque en este primer momento, cuando ustedes, por ejemplo, ven que yo pulso, inmediatamente el relé va a accionarse, ¿no? Es decir, si el pistón está extendido, la válvula igual se va a activar como para tratar de extenderse, pero eso no tiene sentido, ¿no? Porque yo no quiero que se extienda si ya se extendió. O sea, no me sirve eso. Entonces, un poco, y más bien lo que estamos haciendo es estresar innecesariamente el relé, porque cada vez que pulses vas a hacer un clic en el relé
y el relevador tiene una cantidad máxima de operaciones, ¿no? Tú no simplemente puedes dejarlo haciendo clic, 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 clic y nada más, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es hacerle una modificación a esta línea, bueno, a las dos líneas, ¿sí? Para decirle si es que, por ejemplo, vamos a ponerlo acá, ¿no? Sería un contacto normalmente cerrado, ¿no? Y si vamos a ponerle acá que si es que el pistón está extendido, o sea, llegó a guión A1, que es el I0.1, si está extendido, entonces ya no, que no te deje extender nuevamente, ¿no? Justamente para evitar esa situación, ¿no? Y lo mismo para la retracción, ¿no? O sea, no me debería dejar retraer si hace retrajo. Y esto, ahí. A ver, hay que tener cuidado ahí con cable, estas cositas a veces se mueven. Este es, a ver. Y acá. Y este sería el I0.0. Entonces, por ejemplo, hasta ahí. Bueno, si el pistón está retraído, no me debería dejar retraer, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aprieto el red, vean que la válvula ahora ya no se... El solenoide ya no responde, pero justamente esta señal me está filtrando la lógica, ¿no? Y eso está bien porque estás protegiendo la electroválvula, estás protegiendo el sistema. Y la extensión más bien sí me la permite, excepto hasta cuando ya se extendió el sistema, porque se extiende y ya no me tendría que dejar extender más, solamente retraer, ¿sí? Entonces hasta ahí ya tienes una ligera modificación que te permita controlar ese tema de la extracción y retracción, ¿no? Entonces, hasta ahí sería, por ejemplo, un control manual, ¿no? Lo que podríamos implementar ahora es de repente que haga, bueno, habilitarle un modo automático y pedirle que haga quizás un ciclo, ¿no? O unos cuantos ciclos. Entonces, vamos a ver, vamos a tratar de implementar acá una lógica. Porque claro, hasta ahí, todo esto que está acá tal cual, pues no hace mayor cosa que lo que podría ser un sistema con lógica cableada, ¿no? Pero ya cuando le empezamos a colocar sistemas ya, o un programa un poquito más elaborado, ahí ya la cosa se pone un poco más interesante. Entonces, por ejemplo, este va a ser MOA, que es manual automático. Sí, entonces esto lo vamos a cablear acá también. Listo, entonces acá este va a estar conectado al I04, ¿no? Listo, entonces hasta acá ya está. Entonces vamos a poner, vamos a cambiar el nombre, vamos a ponerle acá hacer start. O vamos a ponerle S2, S1, ¿ya? S2, S1. O podríamos, sí, puede ser. S2, S1. Ya. Entonces, si fuera S2, S1, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Una vez que tenemos esto, ya podríamos venir acá a modificar un poquito esto para que las condiciones cambien un poco, ¿no? Entonces, lo primero es hacer que esta línea que acabamos de hacer solamente funcione con el modo manual. O sea, este pulsador y 0.2 funcione con este modo manual, ¿no? Entonces, para garantizar que eso sea así, le podríamos colocar acá un contacto, que sería el normalmente, bueno, si está abierto, manual, o sea, con cero. Ya puede ser acá. Estas dos líneas son para el modo manual, ¿no? Y este sería, por ejemplo, el I04.
Y acá también hay 0,4, ¿no? Listo, entonces, em, según esta línea de código, solamente cuando esté en manual, o sea, abierto, tendría que responder el sistema, ¿sí? Solamente cuando esté en manual. Que si me voy automático, entonces ahí ya no me tiene que hacer caso. Ahí tendría yo que hacer que esto trabaje con otra lógica. Entonces lo que puedo hacer acá es de repente colocar otro contactito un poco más abajo. Vamos a ponerlo acá. Y este va a ser el i04 también, solamente que está normalmente abierto, ¿no? Ya, entonces, si estás en automático y apretas el botón, vamos a hacer que esto active. Eh, Vamos a hacer, pues, claro, que active el, por ejemplo, hasta ahí, ¿no? Si estás en automático y apretas una vez, se activa una vez. Pero lo que quieres es que luego regrese, ¿no? Entonces, eh, si está en automático, vamos a poner acá abajo. Si está en automático. Y vamos a conectarlo acá. Si está en automático y se activa el guión A1, el guión A1, que es este, guión A1 es el I01. Eso lo vamos a poner por acá. Entonces, que mande a apagar o que mande a retraer. Sí, entonces vamos a conectarle acá el. Vamos a tirarlo un poquito más para atrás esto. Que mande a retraer el pistón, ¿no? Entonces acá, por ejemplo ahí, ¿no? Entonces hasta ahí, listo, vamos a ver, ¿no? En automático, si haces un pulsito, sale, inmediatamente sale, tiene que regresar, ¿sí? Entonces, em, podríamos luego em, colocar de repente otra secuencia, otro dato más por acá, a ver. Porque de repente podríamos querer que se hagan ciclos de forma indefinida, ¿no? O sea, no solamente uno, sino que de repente unos 5 ciclos, 6 ciclos, ¿no? Entonces lo que podríamos poner acá es, vamos a poner por acá, a ver, vamos a modificar un poquito esto. Ya, a ver. Por ejemplo, ¿no? De repente podríamos querer, ya, a ver, ya. Podríamos poner acá. Por ejemplo, podría ser el pulsador S1, ¿no? El pulsador S1 es I0.2.
Entonces, de modo que si pulsamos I0.2, puede ser una OBNZ. Una OBNZ. Esta OBNZ, por ejemplo, lo que va a hacer es activar de forma indefinida una señal, ¿no? Que vamos a poner acá una marca. La marca es M. Entonces, de modo que si es que estamos en automático y hacemos un pulso, entonces esta marca tiene que activarse. Así como para indicar que ya el sistema está en modo empezar a funcionar, ¿no? Y entonces acá vamos a hacer una pequeña modificación para que el sistema en automático empiece a trabajar, pero ya no con el pulsador, sino con esta señal M00, que se va a quedar activada, ¿no? Porque esa bobina set la deja activada incluso si sacas el dedito. Eso se conoce como enclavamiento, ¿no? Eso ayuda a bastantes cosas. Entonces, por ejemplo, ahí, esto vamos a bajarlo un poco porque creo que vamos a añadir más ahí. Y por ejemplo, hasta acá, ¿no? Vamos a ver. Podrías ponerle acá, estás en automático, apretas. Perdón, acá, ¿no? Apretas y se extiende. Entonces ahí ya puedes tener una lógica, ¿no? De activación para que haga de forma indefinida esto, ¿no? Y quien se encarga de filtrar es justamente el I0.1 y el I0.0, ¿no? Em, mm, mm, mm. Bueno, otra cosa que podríamos añadir acá para que esto se embellezca un poquito más. A ver, esto, 0.1, yo a 1. Ya. Por ejemplo, acá, modificar un poco la condición, ¿no? Esta condición porque, o sea, no basta con que solamente tengas un sensor que te avisa que ya llegaste. Es decir, para que el pistón salga, no solamente hace falta limitar que todavía, o sea, que no te deje salir cuando ya llegó, sino también que te deje salir solamente cuando está hacia adentro. ¿Y cómo hacemos esa lógica? Conectándole acá el sensor del guión a cero, ¿no? Que es el I00. Eso significa que el pistón solamente va a salir cuando esté realmente adentro y no va a dejar salir cuando esté afuera, ¿no? Y tenemos que hacer lo propio en el otro lado. Esto debería funcionar mejor incluso. Y acá es una cosa parecida, pero invertida, ¿no? Como ven. Sí, más bien el Q01, que es la bobina o el solenoide de retracción, solamente debe permitir retraer cuando este esté en 1. Y este I01 es el guión A1, que es el de extendido, ¿no? O sea, solamente va a retraer cuando esté extendido totalmente y cuando esté totalmente retraído ya no va a dejar. Sí, ya no te va a dejar volver a activar eso, porque no tiene sentido. Entonces ahí con eso mejora un poquito más incluso. Pero de hecho estas condiciones van saliendo, ¿no? Una vez que uno empieza a programar, a hacer el código, se va dando cuenta, ay, ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si no hago esto? ¿De qué manera influye en el sistema y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí, ¿no? Automático, inicio sistema y ya está. Y ahí eso sí es mucho más adecuado, ¿no? Porque si yo no le pongo esta condición de acá, la que acabo de poner, ni bien salga de la 1 va a regresar. O sea, no podría pasar algo extraño acá, ¿no? Entonces tengo que estar totalmente seguro que hace toda la trayectoria. Sí, de hecho eso yo creo que nos va a dar algo de tiempo de probarlo, si no es mañana, el próximo sábado, ¿no? Vamos a ver cómo nos va. Entonces, por ejemplo, ahí ya para terminar, podríamos colocar acá un
un contador de maniobras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Podríamos colocar acá, a ver, vamos a poner acá, ¿no? Por ejemplo, que cada vez que detecte el, cada vez que el pistón regresa, o sea, guión a cero, que es el I00, que esto lo detecte como un ciclo, ¿no? Y utilizamos un bloque especial, que es el bloque de conteo, que es este acá, el counter. Por ejemplo, este contador, ¿no? Este contador, vamos a ponerlo por acá. ¿Sí? Entonces, y hay que añadirle un botón más. Ahorita le vamos a poner un botoncito más. Y su salida, ¿no? Que en este caso a la salida quiero que anule el automático. Y esto lo hago con la bobina reset en este caso, ¿no? Para anular el M00, ¿no? Si el M00 básicamente es la señal que te dice que el sistema está arrancado y que debe permanecer así. Pero en este caso lo puedes apagar. Entonces, por ejemplo, acá, ahí falta un botón. Vamos a ponerle acá un pulsador. Vamos a ponerle acá esto que se llame el reset. Porque este contador va a empezar a contar con cada ciclo y tiene que haber una forma de decirle al sistema que se restablezca, ¿no? O sea, que el conteo vaya a cero para poder iniciar nuevamente, ¿no? Otra cierta cantidad de ciclos. Entonces, por ejemplo, acá podríamos poner este reset, ¿no? Bueno, podría ser con el S2 también, pero bueno, ya hemos puesto este botón de reset. Así que vamos a ver. A ver, y este reset sería el I05, ¿no? Que está conectado en I05. Y entonces lo cableamos, ¿no? Bueno, cableamos el... Bueno, en un software como el TIA Portal que vamos a utilizar nosotros, este cableado del ladder, digamos que es automático, ¿no? O sea, no hay que hacerlo, pero ya saben, ¿no? Cada simo tiene sus limitaciones. Acá sí hay que hacerlo manualmente el código, así. Entonces acá, listo. Y vamos a hacer que el conteo llegue a, no sé, pues a 5, digamos. De repente 5, que llegue a 5 y a ver cómo nos va a ver. Por ejemplo, ahí, a ver, veamos. Entonces está en, bueno, inmediatamente el nivel lo pones ya está en 1. Entonces de repente le tenemos que asumir uno más, ¿no? Pero vamos a poner, si lo reseteamos, vamos a ver. Ah, está conectado esto. Ah, está bien. Ya, a ver, vamos a ver. Por ejemplo, ¿no? Activamos modo automático. Claro, por ejemplo, llega a 5 y ya se frenó. Entonces reseteamos y otra vez, ¿no? Un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos. Claro, ahora como inmediatamente ni bien lo pones ya está contando un ciclo, ¿sí? Porque así lo detecta el sistema. Podríamos poner... bueno, podríamos ponerle acá un bloqueador, vamos a ver. Que solamente empiece a contar con este en automático. Y creo que eso lo puede arreglar. Y este era creo que era el I04. Automático. Sí, está bien.
A ver, veamos. Por ejemplo, ahí, ¿no? A ver cómo se comporta. Claro, y por ejemplo ya no se activó solito. Recién cuando yo ponga en automático, bueno, ahí va a empezar a contar. Eh, por ejemplo, bueno, ya vamos a dejarlo por ahí. Simplemente lo que podemos hacer, de repente para simplificar, le subimos la cuenta en uno para que cuente a 6. Bueno, es una solución rápida, ¿no? En realidad habría que modificar un poco el programa, pero ya a ver, por ahora. Entonces, ah, podríamos, claro, podemos ponerle el M00 en vez de este de acá, creo. Sí, creo que podríamos ponerle M00. A ver, creo que ahí es. Ajá. Uno, 2, 3, 4, 5. Ya, ahora está haciendo más. 6. A ver, otra vez. Uno. Vamos a resetear. Uno, 2, 3, 4, 5 ciclos. 6 ciclos. Está haciendo. Claro, es que le hemos puesto 6, ¿no? Claro. Ya, entonces, por ejemplo, ahí puede ser. Un bloqueo al arranque 5. Listo, entonces, por ejemplo, ahí tendríamos un sistema de cilindro automatizado, ¿sí? Con un frenado por cierta cantidad de ciclos. Hacer esto con lógica cableada es prácticamente imposible, si es que no imposible. Pero con lógica programada, como ven, se puede hacer. Es un poquito enredoso y afina algunas cositas al principio, pero en realidad no es nada imposible. Es solamente hay que direccionar bien, hay que conectar bien las cosas, hay que entender bien lo que quieres hacer y entender bien cómo funciona la lógica de los contactos, ¿no? La lógica positiva, la lógica negativa, el tema de las marcas también que se puede usar, los bloques de conteo. Hay también unos bloques de temporización que están aquí en el KSIM que se pueden utilizar. Sí, por ejemplo, este es este acá, ¿no? Temporizador a la conexión, temporizador a la desconexión, temporizador intermitente, generador de pulsos, un contador ascendente descendente. O sea, hay bastantes cosas para probar, para hacer algunas pruebitas. Incluso puedes trabajar con otro tipo de actuadores, ¿no? Por ejemplo, uno de simple efecto. Hay otras cosas más, ¿no? Que se pueden utilizar por acá para probar, ¿no? Yo he elegido este porque este es el que vamos a utilizar mañana. Si nos da el tiempo, pues implementaremos toda esta lógica. Igual ahí lo dejo para que le saque una foto. Y bueno, a lo mejor lo podemos hacer en el TIA Portal y puede funcionar bien, ¿no? Bien, estimados, ¿me comentan alguna pregunta, alguna duda que haya surgido? Bien, estimados, si todo está claro, entonces, bueno, sería todo por hoy. Ya en la clase de mañana entramos de lleno a esto en el laboratorio. Así que, bueno, sería todo por hoy. Que tengan una buena noche. Nos vemos. Chao, chao.